¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo están, amigos de Puentes para Despertar? Bienvenidos a todos. Sean todos muy bienvenidos. Acá estamos como cada miércoles a las 19 horas. Como ya saben, nosotros somos Puentes para Despertar. Hoy estamos solitos, vamos a charlar los dos. Vamos a charlar con ustedes, vamos a contestar preguntas también si surgen. Hoy estamos de festejo, ¿eh? Sí. Porque este es el programa 180. 180 programas llevamos con este de Puentes para Despertar. Lindo. Esta es nuestra sexta temporada, abriendo nuestra sexta temporada. Así que estamos de festejo. Vivimos de festejo. En realidad hay muchos festejos alrededor nuestro y este no podía ser de otra manera, tiene que ser uno más. Tal cual. Así Bueno, estuvimos el fin de semana de mucho festejo, cumpleaños de Pablo, presentación del libro en el Auditorio Belgrano, muchos abrazos, muchos encuentros con consultores, Agosto con otros cierra comunicadores. el mes de cumpleaños, así que Jorge Reposi, que te pudimos abrazar ahí en el teatro. Vale, qué lo lindo, mismo, qué Pame, están lindo. todos ahí, qué lindo verlos a ustedes y que ustedes estén ahí del otro lado sabiendo que nos están acompañando. Así que lindo Perlita, verla. qué lindo Perla que estés ahí, beso grande. Qué lindo, Bueno, chicos. vamos a saludar a todos porque vamos a Sí, nos vamos a saludar. pasar saludando, pero bueno, está bueno también, ¿eh? Un poco de cholulismo. Bueno, y ya saben, nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Ubican todos los programas que ya fueron emitidos en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, en los podcasts más difundidos como, por ejemplo, Apple y Google Podcast, iVoox y Spotify. Así es. Ahí están los 119 programas anteriores. 179. 179, dije 119, ¿no? Me hice un descuento ahí. 179 programas anteriores están todos para que ustedes los repasen, los escuchen, para alguien que tenga alguna duda sobre la temática. Bueno, ahí está para que todo el mundo pueda, para que también podamos ver nuestra propia evolución, ¿no? Porque cuando empezamos éramos otros consultantes, otros consultores, ya éramos comunicadores, pero bueno, nada, hemos ido avanzando y evolucionando hacia adentro, como siempre en estos casos, y comprendiendo mucho más profundamente los por qué y para qué de esta existencia. Así que nada, bienvenidos a todos, vamos a empezar a charlar sobre esto. Y hoy elegimos un tema que tiene que ver con las paternidades, los padres. El padre, siempre hablamos de la madre, vieron Sí. que le damos mucha importancia al rol materno, porque estuvimos en esa panza, porque crecimos en esa panza. Lo mismo pasa con la abuela materna, ¿no? Hemos hablado mucho, pero bueno, hoy dijimos, bueno, vamos por papá. ¿Y cuánto hay de papá, ¿no? Que nosotros necesitamos mirar cada vez que vamos a consulta, y de hecho, bueno, va a haber un montón de significativos ahí que van a estar muy relacionados de acuerdo al síntoma con cosas que tienen que ver con papá. Y antes de empezar a hablar un poco más en detalle de diferentes síntomas, de diferentes historias de consulta que tienen que ver con las paternidades y con los padres, está bueno hablar un poco del rol, ¿no? Del rol paterno, del simbolismo de los padres, de lo que porta en nuestra realidad el sello de la masculinidad, ¿no? Cuánta cosa masculina hay en todo esto y empezar a bucear por ese lugar, ¿no? Por lo que significan los padres. En principio, en nuestra realidad hay muchos arquetipos que tienen que ver con el padre, y entre ellos el más conocido o el que más difundido o el que es más presente en el inconsciente colectivo tiene que ver con el sol, ¿no? El sol en diferentes mitologías, tanto en la mitología andina como en la egipcia, por ejemplo, siempre hablamos de el Padre Sol, el Dios Padre, Ra para los egipcios, el padre de la mitología, siempre el sol como
como padre y como autoridad. Como autoridad, el padre es la autoridad. Lo primero que podemos decir del padre es que es nuestra primera autoridad. Sí, también el proveedor, ¿no? Porque si miramos simbólicamente ese sol, que también simboliza al Padre, nos provee de energía, nos provee de calor. El sol está en la tierra, junto con la tierra hace que podamos cosechar los alimentos. Entonces, el sol va a estar en todos lados. Sí, que se me ocurre El sol un tema. siempre El sol siempre está, ¿no? Aunque no lo veamos. Bueno, pero más allá de eso, el sol es energía. El sol provee energía solar, el sol provee calor, el sol provee esa energía creativa, es el combustible necesario para que todo en la naturaleza prospere, evolucione. El sol es vital para nuestra existencia y es energía. Y todo lo que tenga que ver con las energías van a estar asociadas al Padre. Y no me refiero a energías, hay excepciones, por ejemplo, las energías de las mareas, ¿no? Eso va a tener que ver con la madre y con la luna, pero en este caso el sol como energía, la electricidad, las comunicaciones, el wifi, todo lo que sea energía, el combustible, todo eso va a estar emparentado con el sol. Y como dijo Andrés recién, el Padre como proveedor. Entonces vamos a ver mucho ese simbolismo en la economía, porque el dinero está muy ligado al rol paterno y a la paternidad y a papá. Podríamos decir que la economía y el dinero es masculino. ¿Okay? Eso es algo que vamos a ahondar en este programa y vamos a hablar un poco, vamos a hacer una parte respecto de la economía y el rol masculino del dinero. Bueno, otra vez, como les digo siempre, a ver, probemos mirarnos como biología. Hagamos este ejercicio de vernos biológicamente, de vernos como ese hombre más primario, donde el rol femenino era más el de criar a los hijos, el de protegerlos, el de cocinar, el de estar en la casa, más allá de lo que hoy obviamente el rol femenino ha ido cambiando y evolucionando a través del tiempo, pero mirémonos biológicamente de dónde venimos, las historias que portamos y ese rol tan femenino de la casa, de los hijos, de la cocina, del alimento, de la protección, y el rol bien masculino del salir a cazar, el salir a traer, ¿sí?, lo que cazaban para poder comer, para poder alimentar a la familia. Entonces, mirémonos desde ese ser biológico y no nos perdamos de vista eso, ¿sí? Porque lo que está sucediendo hoy es una foto de esta actualidad, pero que para llegar a esta actualidad, a esta mujer evolucionada que también sale a trabajar, que también es la que trae el alimento hoy en día al hogar, ¿sí? Primero pasamos por toda esa situación anterior que son los códigos que traemos. Toda esa información también está en nosotros. Recuerden que somos códigos y que en esos códigos portamos dos categorías de códigos. Los códigos de la evolución de las especies y los códigos del simbolismo, de los arquetipos. Y conviven en nuestra existencia esas dos tipologías de códigos. Como del lado biológico, como decía André, no nos vamos a parar en la foto de este presente, de este momento, sino vamos a ir a ese aparente pasado y esos miles de años donde el hombre cumplió un rol de proveedor, de casa hacia afuera, y la madre es la dueña de casa hacia adentro. Y eso también tiene códigos relacionales respecto de nuestros hijos, ¿no? Cuando nosotros tenemos estos conflictos que tienen que ver con el amor, con la protección, con el cariño, vamos a hablar de un rol femenino, materno. En cambio, nosotros
llevamos puestos los códigos paternos en dos lugares del cuerpo claramente. Uno en la cabeza, porque es lo que está más cerca del sol. Y en la cabeza están los conflictos de padre y también están los conflictos de intelectualidad. Porque la intelectualidad representa el rol paterno, el rol masculino. La parte emocional representa el rol femenino y la parte intelectual representa el rol masculino. Ahora, en otro lugar donde se encuentran los conflictos de padres es en las manos. Y si bien las manos representan el trabajo, por siglos, por milenios, el trabajo forzado, el trabajo de peso, la responsabilidad que está en los hombros por llevar el dinero a casa, es una responsabilidad masculina. Y el trabajo y el hombre van a estar muy ligados a través de la evolución y a través del simbolismo. Ahí ya nos vamos metiendo en esa simbología masculina de la economía. Y en varios episodios anteriores ya hemos hablado de este simbolismo del sol, ¿no? El sol como padre y las manos, más allá del trabajo, es la parte que podemos acercar más al sol, ¿no? Y por eso decimos que también las manos están relacionadas con el padre, ¿sí? Entonces cuando tenemos algún conflicto de manos, vamos a ir a buscar historias con papá, de conflictos con papá. Ahora, ¿cómo manifestamos nuestra realidad? ¿Cómo creamos inconscientemente nuestra realidad? Nosotros, y lo hemos dicho muchas veces, saben que tenemos dos formatos a la mano, ahí a mano de nuestro inconsciente, que lo está tomando permanentemente. A veces los puede tomar, muchas veces los puede tomar a la vez, y muchas veces toma uno u otro. ¿Cuáles son estos formatos? El primero es la ley, esta ley que nosotros tenemos siempre presente, que todo lo que generó vida hay que repetirlo y todo lo que generó muerte hay que tratar de evitarlo. Muerte, exclusión, abandono, división del clan, mal visto, todas esas cosas hay que tratar de esquivarlas. Uno inconscientemente va tomando decisiones, aparentemente desde la mente, pero son decisiones digitadas desde el inconsciente biológico, porque el inconsciente biológico tiene guardado en esos datos que si vamos hacia una dirección nos vamos a aproximar a escenas de muerte, abandono o exclusión, y si vamos hacia el otro lado no vamos a correr ese peligro. Entonces, en esa decisión primaria vamos a elegir ese camino aparentemente desde la mente, pero ligado mucho al inconsciente. Ahora, las otras decisiones que vamos a tomar son las decisiones en yin y en yang, en compensación. Entonces vamos a hacer muchísimas cosas para equilibrar determinados comportamientos que sentimos de peso en nuestra vida y que lo vivimos con sufrimiento, que lo vivimos con una burbuja emocional de peso, de rabia, de rencor, de odio, de bronca, de enojo, de coraje, como le quieran llamar en las diferentes latitudes de la Tierra. Todo, de esa manera uno vive esas situaciones y toma decisiones en base a esos datos que portamos. Por ejemplo, vamos a encontrar un gran abanico de síntomas que tienen que ver con la sexualidad masculina o tienen que ver con la falta de testosterona o tienen que ver inclusive con la falta de pareja en un grado un poquito más elevado y mucho más atrás, con una infertilidad como solución a un conflicto. ¿Y esto dónde va a estar ligado? Yo me voy a poner en un rol en yin masculino, voy a bajar mi testosterona, voy a tener dificultades de erección, voy a tener dificultades sexuales, voy a tener dificultades de relación con las mujeres, voy a tener dificultades de tener una pareja como la que quiero tener, voy a tener dificultades para ser abundante, voy a tener dificultades para procrear, porque allá hubo demasiado padre. Allá hubo un padre muy fuerte, una figura muy fuerte, nocivamente fuerte, excesivamente fuerte, y yo acá voy a
compensar con mi síntoma y con mi comportamiento ese exceso de padre que tuve en mi temprana edad, porque estamos hablando de un síntoma de línea de tiempo, que obviamente si está en la línea de tiempo estuvo atrás, pero acá vamos a hablar de esto, de la línea de tiempo, de este momento, ese niño que sufrió, entre comillas, un exceso de padre o que vivió escenas de violencia, de abuso, de demasiada presencia masculina en Yang, acá va a manifestar una vida en Yin, va a manifestar una masculinidad en Yin, como solución a eso que vivió antes. Y eso se puede manifestar de diferentes maneras. Por eso empezamos el programa diciendo en dónde se anclan los conflictos de padre y dónde están grabados en el inconsciente colectivo los conflictos de padre y los roles paternos. Recuerden que dijimos al principio, papá está ligado con la energía. Entonces yo voy a bajar mi energía masculina para solucionar ese exceso de masculinidad que hubo antes. Siempre tenemos esa imagen, ¿no? De que papá es el fuerte, el papá es el que tiene la energía masculina proveedora y proveedora. Miremoslo desde el rol de proveer económicamente y miremoslo desde el rol de proveer sexualmente, ¿ok? Porque también provee desde ese lugar. Entonces vamos a mirar todo lo que tenga que ver con papá con esa fuerza, con esa energía, con ese... El que puede levantar, el que tiene la suficiente fuerza para poder hacer cosas pesadas, ¿sí? En cambio, lo femenino es más justamente lo que decíamos antes, ¿no? Lo del hogar, cuidar a los hijos. Lo sutil. Lo más sutil, muy relacionado con el alimento, ¿sí? Porque mamá es nuestro primer alimento, es la primera que alimenta. Entonces, bien diferenciados los roles para poder ir entendiendo cómo de acuerdo al síntoma vamos a ir buscando los conflictos que están asociados a eso. Totalmente. Así que ya tenemos un primer paquete de intento de solución a un exceso de masculinidad en la historia del clan. Digamos, acá hay un clásico que hemos visto cuando Pablo presentó al mundo Rorixins. Rorixins en el 2015 nos empezó a enseñar algunas secuencias que son de fácil reconocimiento hoy y que todos las tenemos muy incorporadas. Por ejemplo, si acá hubo un padre violento, acá hubo un padre violento físicamente, en general se suceden padres aquí abajo que son abandónicos, ausentes, entonces, o que no son padres. Entonces, ante esa situación, ante esa secuencia, violencia y abandono, como solucionando, tratando de hacer un intento de solución. Recuerden que siempre intentamos solucionar una conducta antibiológica como la violencia con otra solución antibiológica como el abandono. Y siempre entramos en ese rulo para tratar de volver al eje, pegamos toda esa vuelta y una vez que volvemos a girar casi como sin solución de continuidad hasta que un valiente levanta la mano y dice, espera, no, esto, ya me cansé de esto, de la violencia y el abandono, de la violencia y el abandono, y yo quiero hacer algo diferente. Es cierto, yo no quiero ser como mi papá, pero tampoco quiero ser ese masculino en menos que me hace ver desvalorizado en la sociedad, que me hace tener un conflicto de no tener pareja, que me hace tener el conflicto de no tener hijos, que me hace portar el conflicto de no tener dinero. Entonces, yo voy a solucionar mi código. ¿Y cómo lo voy a solucionar? Yendo a consultas, por supuesto, yendo a buscar esos dolores, de esa manera. Aparte, bueno, justamente en la presentación de Pablo del libro encontramos un montón de seguidores que nos agradecían nuestras explicaciones en los programas, que les es bárbaro para quienes recién están comenzando, para los consultores nuevos. Y acuérdense que somos muy repetitivos en esto.
de que acá, para ser didácticos, para que se pueda entender la lógica, les contamos historias, pero nosotros en la consulta no vamos a ir de la historia al síntoma, sino que nuestra puerta de entrada va a ser el síntoma. Y de acuerdo al síntoma vamos a ir a buscar estas posibles historias que les estamos planteando acá. Ante una presentación de un consultante con un conflicto que tenga que ver con su rol masculino, seguramente vamos a tener que ir a ver qué pasó con ese padre en su niñez. Hay roles masculinos que quizás no están tan visibles. El hombre, en uno de sus roles, es el defensor, es el que cuida el territorio, es el que nos defiende. Y esa defensa también se manifiesta en la sangre, en la familia. Y los defensores de la familia son los glóbulos blancos. Entonces, vamos a ver también esa relación que hay entre el sistema linfático y el rol masculino de no poder defenderme. Hay mucha sutileza en esto, pero no vamos a ir de lo micro a lo macro, sino al revés. Vamos a ir desde lo más genérico que tiene que ver con el hombre, con la masculinidad, con el ser proveedor, ¿no? Con el ser proveedor. Hemos visto infinidad de historias económicas donde la persona no puede ganar dinero, no le alcanza el dinero que lleva a su casa, no tiene capacidad de ahorro, no encuentra su lugar, su rol, no puede ser independiente, no se puede desarrollar económicamente, porque cuando vamos a su historia de temprana edad y a su pasado también, vamos a encontrar ligada la función paterna con los abusos. Y el padre es el proveedor. Y esos abusos son del proveedor. Y estamos ahí haciendo un enlace, estamos linkeando el dinero con el abuso. Y muchas veces me voy a ver en la necesidad de desprenderme del dinero para no parecerme a ese hombre que era el abusador, que era el mal visto. Es muy interesante poder ver en las historias de consulta cómo el dinero está relacionado con los roles masculinos en toda la historia transgeneracional. El dinero de por sí lleva ese signo más que lleva lo masculino. Es lo que simboliza los medios que nos van a permitir comprar los alimentos. Antes el hombre iba a cazar y ahora el hombre va a trabajar y trae el dinero para comprar lo que antes cazaba, ahora lo compra. Entonces ese link, ese enlace queda muy guardado en el dinero. Y el dinero y la función paterna van muy de la mano, muy de la mano. Entonces siempre vamos a ver y vamos a observar esta circunstancia del rol paterno, de cómo qué características tenía ese proveedor, a quien no me quiero parecer soltando el dinero. Soltando el dinero o no siendo fuerte, ¿sí? Teniendo mucha testosterona, como decías antes. Me estoy acordando de varios casos que tengo por ahí, ¿no? Y justamente está esa imagen de un padre abusador de autoridad, porque no solamente hablamos de un abuso en lo sexual, ¿sí? Sino que hablamos del abuso de esa autoridad que representa el padre, ¿no? Un padre abusivo porque es maltratador, porque es violento, porque hay que hacer las cosas como dice papá y solamente es la palabra de papá y está ahí como muy presente la mirada de papá puesta en ese niño, ¿no? Y ese niño queda ahí guardado a un montón de emociones que no puede gestionar porque justamente es un niño y porque no puede defenderse ante esa autoridad, y eso es lo que vamos a buscar cuando hacemos una línea de tiempo, ¿no? A rescatar a ese niño. Hay otra parte del cuerpo que simboliza ese rol paterno, que son todas las proteínas que nos dan
a nosotros fuerza, para tener energía, para poder trabajar, para poder movernos. Hay determinados componentes de nuestro cuerpo que llevan muy grabados el rol masculino dentro de su comportamiento. Los glóbulos blancos, las proteínas, y cuando nos encontramos, por ejemplo, con historias de glomerulonefritis, la glomerulonefritis es esa patología que hace que nosotros desechemos proteínas por la orina, o sea, encuentran en la orina las proteínas. Lo que vamos a encontrar en estas historias es que me tengo que poner más débil para no enfrentarme, porque si llego a tener la fuerza que tengo, el que tengo enfrente lo voy a matar. Entonces, como yo ya tengo ese porte, esa historia de que cuando fui fuerte, yo maté o casi llevo a la muerte a alguien, acá me debilito. Fíjense que este juego del yin y el yang los vamos a encontrar en diferentes síntomas. Tanto síntomas muy claros, ese ciclo de violencia y de abandono, como los síntomas a lo mejor más sutiles, donde me debilito para no reaccionar, me debilito para no defenderme. Sí, lo mismo pasa cuando tenemos síntomas que están relacionados con la anemia, ¿no? Ahí también bajamos ese hierro en la sangre que representa justamente esa energía, ¿no? Claro, en la anemia tenemos dos situaciones particulares. Yo me puedo debilitar, como dice Andrés, rechazo el alimento que hay en la familia, me debilito para no reaccionar, pero también hay un componente femenino donde yo no quiero este amor, no quiero este alimento, entonces lo rechazo y lo tengo afuera. Podríamos decir que hay enfermedades, síntomas biológicos muy marcados en los roles masculinos y femeninos. Un clásico es la diabetes. La diabetes tiene un rol muy femenino, que es rechazo este amor, no quiero este amor, y tiene un rol muy masculino. Yo necesito la energía para sostener, para soportar, porque ese azúcar que necesito que corra por mis venas me va a ayudar a sostener y a soportar esto que estoy viviendo. Entonces, siempre vamos a tener estos roles marcados. Ahora, pasó nuestra primera parte del programa hablando de los hombres en yang, de los síntomas que nosotros podemos portar cuando tenemos atrás, en nuestro transgeneracional o en nuestros primeros años de vida, una presencia paterna fuerte, de más, aguerrida. ¿Y qué pasa cuando tenemos una ausencia de padre? ¿Qué pasa cuando el padre no está presente? Cuando el padre está ausente, cuando ese rol que tiene que desarrollar un padre no está presente. ¿Qué historias de consulta, qué síntomas han llegado a nuestros espacios con esas historias? Bueno, es variado y es parecido a lo otro, pero en otra polaridad, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que podemos estar en un abordaje de sobrepeso, ¿no? Porque siento que no soy vista, que no soy reconocida, que no me ve papá, que nunca me reconoce, porque papá está en su mundo, porque papá está en su trabajo, porque papá pone toda su atención en mi hermano varón y a mí ni me mira porque soy mujer, ¿no? Y en esto que dice Andrés del sobrepeso, también hay un lado masculino en cómo enfrentamos a la vida, al enemigo, ¿no? Nosotros podemos enfrentarlo de una manera femenina. Bajamos de peso, nos hacemos ágiles, nos hacemos flaquitos para desaparecer, para correr, para escapar. O nos hacemos corpulentos, ganamos peso, tenemos presencia, tenemos impronta, ganamos peso, ojo con esto, ganamos peso, tenemos impronta, como para pararnos de mano como el oso a defender su territorio. Y obviamente que con eso convive en ese síntoma
estoy enfrentándome al peligro porque estoy solo, porque papá no está, pero también me hago grande porque papá no me ve, pero también me hago fuerte porque papá no está en el rol alimenticio presente, entonces guardo porque no está presente y todos los caminos conducen a Roma, como dice el refrán, ¿no? Entonces tomo toda una elección de paquetes de datos que me lleva a la mejor solución. ¿Y cuál es la mejor solución? Hacerme grandote, tener sobrepeso, acumular líquido. Porque tengo que tener justamente para poder sobrevivir, ¿sí? Tener protección, entonces la grasa también sirve ahí como protección. Hay un montón, por eso cuando hablamos de sobrepeso hablamos de tantos anclajes, ¿no? Y de tantas situaciones que tenemos que ver y abordar en el proceso de consulta. Otras circunstancias que se pueden manifestar, y vamos a volver un poquito sobre la economía, ¿y cómo se manifestaría un padre ausente, un padre que no fue el proveedor, un padre que abandonó, inclusive que no estuvo, y donde la madre tuvo que salir a trabajar, donde la madre tuvo que ocupar el rol de padre, el rol de proveedor, donde ese hijo vivió la ausencia de su padre porque lo abandonó y de su madre porque también lo abandonó porque tuvo que hacer el rol paterno y salir a trabajar. Entonces ese niño se quedó sin madre y sin padre. Primero sin padre y después sin madre. ¿Cómo una madre que no está el 100% para ese niño, ¿no? Exactamente. O que está cumpliendo el rol del padre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución que nuestro inconsciente puede encontrar en ese niño que está viviendo esas ausencias para que no le ocurra nuevamente en su futuro? Y bueno, seguramente ese rol va a ser un rol paterno fuerte, va a ser un proveedor ocupado por la economía, porque no le falte nada, un padre muy presente, a lo mejor asfixiante, demasiado exigente, porque allá la exigencia no estuvo, exageradamente contenedor, riguroso. Esas serían soluciones a esa falta. Recuerden esto del yin y el yang, ¿no? Estas compensaciones. ¿Cuántas veces nos encontramos en consulta con consultantes varones, ¿no? Que es desmedida la necesidad que sienten de ser proveedores en la casa, de que a los hijos no les falte nada, de trabajar a lo mejor en demasía para poder cumplir con todo. Y cuando miramos en el transgeneracional o en su propia línea de tiempo, ¿no? Nos encontramos con padres que no fueron lo suficientemente buenos proveedores, que ese niño pasó necesidades, que había a lo mejor una mamá que también tenía que salir a trabajar para ayudar a ese padre que no traía lo suficiente. Por eso, como les decíamos antes, ¿no? Vamos del síntoma a la historia, porque en cada caso nos vamos a encontrar con similitudes, pero también cada uno va a tener su particularidad. Entonces, la mejor manera de encontrar el porqué y el para qué de lo que me pasa es yendo a buscarme en consulta. A modo de ejemplo, podríamos decir que alguien que puede venir a consulta, quizás puede venir a consulta por un abanico de situaciones, pero vamos a tratar de delinear un perfil imaginario, donde vamos a encontrar, como recién pasamos y hablamos del sobrepeso, lo vamos a encontrar en esta masculinidad. Imagínense una persona, un hombre, muy preocupado por su cuerpo, muy afecto al gimnasio, quizás preocupado por su imagen masculina, que le guste mucho exhibir sus músculos, que le guste mucho estar bien físicamente, pero a lo mejor como en yang, ¿no? Hablamos a lo mejor de un fisicoculturista o hablamos de un gimnasta, pero más bien que haga culto de su imagen. Y alguien que trabaje mucho su cuerpo. ¿Okay? ¿No? Imaginemos ese perfil, alguien que trabaje mucho su cuerpo, inclusive alguien que ingiera algún tipo de anabólicos
o algún tipo de o testosterona para verse bien, y que eso no es síntoma, no estamos hablando de un síntoma, estamos delineando solo un perfil. Y paralelamente, la ingesta de esos anabólicos o la ingesta de esa testosterona le complica su funcionalidad sexual. O sea, nosotros sabemos que determinados complejos vitamínicos masculinos tienen contraindicaciones para la sexualidad. Y aún así no puedo parar. Como cualquier síntoma, el síntoma emocional es una compulsión. O sea, yo fumo y no puedo parar de fumar. Yo sé que me va a hacer mal, pero es más fuerte que yo. Yo tomo porque me gusta tomar y no puedo parar de tomar, y yo sé que me hace mal, pero es más fuerte que yo. Yo voy a jugar, apostar y apuesto, y yo sé que voy a perder y puedo perder mi casa, mi vida, mi familia, pero es más fuerte que yo. El síntoma en el fondo es una compulsión, y a veces es muy notoria, y a veces es muy subliminal, y a veces creemos que es una decisión mental, pero atrás está el inconsciente biológico manejando los hilos. Bueno, imagínense este hombre, un hombre a todas luces atractivo, y sin embargo con estos conflictos de sexualidad. Y ¿por qué traigo esto a colación? Porque recién estuvimos hablando y jugando un poco de estos roles del yin y el yang, ¿no? De yo no quiero ser como mi papá, entonces si tengo un papá muy presente acá, yo bajo mi testosterona, bajo mi virilidad, bajo mi imagen masculina, inclusive hasta puedo no tener pareja. Si tengo un padre en ausencia, acá lo aumento, soy muy presente, a veces muy asfixiante, hasta muy violento. Y acá tengo un mix, tengo una impronta muy masculina, tengo una imagen muy masculina, pero tengo un comportamiento no acorde a mi impronta. Entonces entro en este conflicto muy parecido a una enfermedad autoinmune, ¿no? Por un lado yo quiero ser y quiero parecer, y por el otro lado no puedo serlo y no puedo parecerlo. Entonces entro en este rulo, en una sola experiencia biológica, en este yin y en yang. Aprieto el acelerador y aprieto el freno a la vez, todo en una misma etapa, todo en una misma ecuación, porque del otro lado voy a encontrar a un padre que tiene esas características, donde quizás no tengo una impronta masculina, pero tengo una impronta en cuanto a... No tiene una impronta masculina, pero tiene muchos hijos, suponiendo, ¿no? Eso sería como la situación. No es un padre presente, no es un buen proveedor, no es un padre que aconseja, que acompaña, no es un padre con carácter, porque es un matriarcado, pero hay muchos hijos. Y es un proveedor sexual muy bueno. Entonces, ante esa historia, acá lo que trato es de compensar esa ausencia de papá en cuanto al carácter, a la imagen, a la impronta, y compensar en Yin esa presencia de papá que generó mucha descendencia, pero no generó mucho sustento para esa descendencia. Exactamente, no estuvo el proveedor económico, estuvo el proveedor en otro sentido, más biológico, ¿no? Y bueno, y obviamente lo que hablaste antes también, no me quiero parecer a ese papá, ¿ok? Porque también ese papá me representa la violencia, me representa el autoritarismo, ¿ok? Esas son otras de las cosas que vamos a buscar. Ahora, ¿cómo manifiesto? Y ahora, porque para el final queríamos dejar un apartado para la economía, ¿no? Obviamente que el rol histórico, el rol grabado en el inconsciente colectivo del hombre, del proveedor, es un rol que está muy arraigado en nosotros, está en nuestros códigos a través de miles de años, ¿no? Esto puede ser muy, muy obvio y a veces muy sutil, ¿no? Lo obvio puede ser que si tengo este padre, tomando este ejemplo anterior, un padre no buen proveedor, un padre ausente, yo acá tengo necesidad de estar en presencia y de garantizarme que no le va a faltar nada a nadie. ¿Y cómo lo puedo manifestar? Y lo puedo manifestar con retención de líquido, por ejemplo.
lo puedo manifestar con problemas renales, lo puedo manifestar con cálculos en los riñones, lo puedo manifestar también en mi vida, en mi realidad, siendo muy ahorrativo, guardando mucho dinero. Voy a garantizarme, voy a hacer como una especie de caja de seguridad, de caja de ahorro, donde saben que estando yo vivo, a nadie le va a faltar nada. Puedo sostenerlo de esa manera, puedo necesitar mostrarle a todo mi clan que mientras yo esté acá, en este plano, todos van a estar seguros. Y voy a entrar quizás en un conflicto donde esa seguridad que la necesito manifestar en lo que guardo se va a transformar en un poco gasto. No voy a gastar, voy a ahorrar, voy a cuidar el dinero como allá me faltó. Acá lo cuido y lo guardo, lo tengo, pero no lo gasto. Y esa podría ser una solución económica a ese conflicto anterior. Si nosotros tuviéramos una situación al revés, ¿no? Donde tuviéramos una situación donde un hombre muy gastador o jugador, y que tenga desprecio por el dinero, acá vamos a compensar esta situación de esta manera como hablamos. Ahora, si yo tengo esos comportamientos en esta contemporaneidad, esta necesidad de soltar el dinero, de gastármelo, de no jugarlo, ¿sí? De perderlo, de no poder ahorrarlo, tengo que ir a buscar ¿a quién no me quiero parecer? ¿A quién no me quiero parecer? ¿Y a qué hombre no me quiero parecer? ¿Y a qué característica de hombre, de proveedor no me quiero parecer? Quizás ese proveedor, como dijimos antes, está emparentado con el abuso y yo necesito soltar el dinero para que no me comparen con él. Quizás ese proveedor era el violento. Quizás ese proveedor no era ni violento ni abusador, pero tuvo la desgracia de que se le murió un hijo mientras él estaba prosperando económicamente. Y yo, que tengo ese código y que sé que todo lo que generó muerte lo tengo que evitar, yo no me voy a parecer a ese hombre y a ese proveedor que por un exceso de necesidad de abundancia o de necesidad de dinero, que no es un exceso, sino que es una conducta lógica biológica, hizo que apareciera un hecho antibiológico que torció a todo el clan, que lo frizó en un duelo y que hizo que ese clan se pusiera en menos, que soltar el dinero, que se pusiera pobre, para no correr ese riesgo nunca más. Sí, ¿cuántas veces nos encontramos con casos, por ejemplo, de que cuando logró comprar la casa se muere, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un código, queda anclado la compra de la casa con una muerte. Papá se muere cuando logra comprar la casa. Acá no puedo tener casa. ¿De qué me está protegiendo mi inconsciente biológico? De que yo me muera. De que si yo compro una casa me muera. Este es un clásico, y otro clásico es el inmigrante. Yo para hacer dinero, para prosperar económicamente, tuve que abandonar mi tierra, con todo el dolor que eso implicaba. No solo dejar mi tierra, dejar la familia, dejar el hogar, dejar los lugares donde me crié de niño, dejar mis amigos, dejar mis emociones. Hay infinidad de canciones que hablan de la tierra que uno deja atrás. Me acuerdo de una que va a denotar un poco los años que tengo, pero que ahora, que de vez en cuando me viene a la memoria, que decía... ¿Para decir que te la cantaba tu mamá? No me la cantaba mi mamá. Sí me la cantaba mi mamá, sí es cierto, pero yo me la acuerdo muy bien, que tenía que ver con los inmigrantes de Cuba, cuando había caído Batista en la década del 50, cuando Castro gana la revolución e impone el gobierno, que era cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor, cuando salí de Cuba dejé enterrado mi corazón. Esa sensación, ese dolor de haber dejado una parte de mí en mi suelo, en mi hogar, va a quedar marcada en la historia de la abundancia. Porque si ese hombre que se fue, prosperó, fue abundante,
tuvo familia, tuvo descendencia, vivió muchos años y fue abundante. Dejó marcado que para ser abundante había que abandonar la tierra. Había que separarse del clan, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos esas historias de nuestros abuelos o bisabuelos que emigraron, que quedó parte de la familia ya en Europa y ellos vinieron a lo mejor con algún hijo o con la pareja a buscar esa posibilidad de sobrevivir, de tener una mejor vida, ¿sí? Y nunca más se pudieron volver a encontrar con su familia. Esas enormes separaciones, esos grandes dolores, ¿sí? Me acuerdo el caso de una bisabuela, de una consultante, que nunca quiso aprender a hablar el idioma. Incluso, sí, hay muchos casos, ¿no? De eso. Porque era la única manera que tenía de seguir sintiéndose que pertenecía a su clan. Imagínense, si bien ahora estamos en las historias paternas, ¿no? En las paternidades, el dolor de esa mujer que tuvo que abandonar su tierra y se negó a aprender el idioma en la tierra nueva con la idea de volver siempre a su lugar, que esa mujer fue arrastrada, obligada, si se quiere, a seguir al hombre que había decidido irse a América, a hacer la América, decían, ¿no? a salvar su vida, a salvar a su clan, a salvar a la gente del hambre, pero eso tuvo un costo enorme que quedó grabado ahí, quedó grabado esa historia de la abuela que no quiso aprender el idioma, pero quedó grabada la historia del abuelo que todas las mañanas se levantaba y veía a su mujer que seguía hablando en el idioma original y que se negaba a aprender el idioma de esta tierra porque había quedado guardado su corazón en esa tierra. Y el dolor de ese hombre de tener que haber arrancado a su mujer de su lugar, más el suyo, para que el clan sobreviva. Esas historias de proveedores, de dolores de proveedores que dieron su alma en función de la supervivencia, son las que tenemos que ver. El dinero, recuerden siempre que el dinero va a estar muy anclado a las historias de proveedores. El dinero tiene energía masculina. El dinero lleva implícita la energía masculina. Y siempre que vayamos a buscar historias de economía, no podemos dejar de pasar, de ver esas historias de padres, esas historias de proveedores que van a estar muy, muy grabadas dentro del clan. Hay 2 o 3 clásicos, 2 o 3 historias muy, muy comunes en este tema. Una es la de los inmigrantes y otra es la de los abusos, ¿no? Estas mujeres abusadas por hombres excesivamente violentos, pero que eran buenos proveedores. Esas mujeres abusadas, quizás a golpes o quizás sexualmente, pero que eran buenos proveedores. Y el clan va a dejar guardado en una cajita que dinero es igual a abuso. Y yo el dinero acá lo voy a tener en mis manos y me va a quemar en las manos y lo voy a soltar rápidamente porque me van a confundir con el abusador. Y yo no me quiero parecer a ese abusador. Al mal visto, ¿no? Porque es el que quedó como mal visto en el clan por justamente ese comportamiento, por el dolor que generó, por las broncas contenidas, por los dolores contenidos, esas mujeres que aguantaban, se callaban, tenían que ser como las servidoras de ese marido porque era el que traía el alimento, era el que le traía el sustento para poder mantener a sus hijos y criar a sus hijos. Entonces había que hacer lo que el hombre decía. Eso está muy en nuestras historias, lo encontramos prácticamente todos los días cuando vamos a consulta en un Reorixia. Pero no crean que solamente el dinero va a estar ligado, estas historias de dinero va a estar ligado a hombres, con masculinidad en yang, en exceso, sino que también van a estar ligadas a historias de hombres que no supieron defender el territorio,
como los inmigrantes, pero que no supieron defender el territorio familiar, o se pelearon entre hermanos, o cuando la familia prosperó, cuando el dinero apareció, la familia se dividió, hay una parte de la familia que se quedó con todo y otro se quedó sin nada. Entonces vamos a buscar esas historias de acuerdo al síntoma, siempre desde el síntoma, que es nuestro faro, nos va a indicar con qué nos vamos a encontrar. Si con un hombre en Yang, al que no nos queremos parecer, un violento, un abusador, o con un hombre en Yin, que tuvo que abandonar para sobrevivir, que tuvo que soltar para sobrevivir, que no pudo conservar lo que tenía para sobrevivir. Entonces acá nos vamos a llevar puestos esos códigos, entendiendo que siempre que tengamos dinero vamos a tener que abandonar. Recuerden, vuelvo a insistir en este rol masculino del dinero. Qué bueno. Hemos hecho todo un paneo de un tema masculino, de un tema paternal, y no sé si a vos te gustaría, recordás alguna historia de consulta que quieras mencionar para el final. Yo tengo unos cuantos casos en mi cabeza que podríamos poner de ejemplo, pero sin citar casos, creo que en las generalidades que hemos presentado hoy en historias paternas, creo que hemos abarcado bastante, ¿no? Pensando en justamente los síntomas, trabajando economía, ¿no? Esto de el padre relacionado con el dinero y también este comportamiento de el consultante hoy intentando ser el buen proveedor que no fue su papá, está como muy claro, ¿no? En la consulta. Y no solamente el proveedor en cuanto al dinero, sino también el proveedor, la preocupación del consultante de ser un buen proveedor sexual, ¿no? Como que están las dos cosas ahí y no querer parecerse a ese papá que no solamente para él quedó como un papá mal visto porque no proveía lo suficiente a nivel económico, pero tampoco proveía lo suficiente a nivel protección, acompañamiento de ese hijo. Entonces, él acá es un papá súper presente, que trabaja un montón, que está trabajando en él justamente porque su preocupación es tener lo suficiente para poder darle lo mejor a su familia, que nunca le falte nada, darle lo mejor a sus hijos y también darle lo mejor a su mujer. Y ahí también está el proveedor sexual preocupado, ¿no? Es muy importante en todas las patologías sexuales, mucho más las masculinas, ir a buscar todas esas historias paternas, ¿no? Si es un proveedor sexual en exceso, un adicto al sexo, o si es un proveedor sexual en carencia, una persona que tiene dificultades. También las historias de pareja, esos hombres que no encuentran pareja, que no se pueden relacionar, tienen que ir a buscar en consulta esas historias donde el padre, de los comportamientos paternos que nos marcaron para que hoy la mejor solución que nuestro inconsciente biológico encuentre dentro de nuestro paquete de datos sea que no tengamos pareja. Ya sabemos que hay infertilidad oculta. Claro. Yo sé que se van a enganchar con eso y van a buscarle, pero vayamos de afuera hacia adentro. Recuerden, a lo mejor los que nos están escuchando, infertilidad oculta, ¿sí? Decimos que hay una infertilidad oculta cuando justamente alguien no puede tener pareja o no puede tener hijos. No puede tener dinero. No puede tener dinero. Nos vamos a ir a buscar esas historias de muerte, ¿sí? Que no pueden no estar, de muertes de padres, de muertes de niños, de muertes de madre, lo que reiteramos en muchos programas. Pero primero, ¿sí? Buscamos esto, como decía bien Gus, el comportamiento acá en la realidad, en su línea de tiempo, ¿sí? Qué cosas vivió con respecto al rol paterno o a él como hijo viendo la figura paterna que tenía en casa. Recuerden siempre que todo lo que hacemos, ya sea síntoma o ya sea un comportamiento, una conducta o todos los actos que hacemos, son actos que el inconsciente entiende que ya fueron probados en el supuesto pasado y fueron la mejor solución para poder sobrevivir. ¿Okay? Entonces, cada vez que nos encontremos con una situación, con un síntoma marcado en yin o en yang,
vamos a encontrar esas historias que respaldan esa decisión inconsciente como la mejor solución para poder sobrevivir. Esto que hacemos es muy simple. Esto que hacemos es muy fácil. Esto que hacemos es lógico. Entonces lo que nosotros necesitamos es encontrarle la lógica, nada más. Y ante tu pregunta, no conozco tu nombre, sí que veo que te llaman números alquímicos. Si el dinero y lo sexual están unidos, la respuesta es absolutamente sí. Claro que sí, las personas que tienen infertilidad suelen tener códigos de escasez. Es muy, muy lógico pensar, lo hemos dicho en otros programas, especialmente cuando hablamos de infertilidad. Recuerden que el rol del hombre es el rol de la conquista, el rol de la seducción, ¿no? La seducción es masculino, y el hombre seduce ostentando. El oso se para de manos, el tigre eriza los pelos, los pájaros sacan pecho y agitan las alas, el pavo real despliega las alas, la cola. Hay un montón de conductas que tienen que ver con el mostrarse, con el verse. Por eso la imagen masculina es importante en la conquista, pero también es importante en la conquista, en el comportamiento humano y en la ostentación, el poder adquisitivo. El auto último modelo, la linda casa, el buen pasar, una billetera llena, un buen restaurante, una educación que me garantiza que va a tener más acceso a sueldos de mejor calidad. Entonces, claro que el dinero está unido a las historias de infertilidad. Pero recuerden y recordad, lo que nos hiciste la pregunta, que historias tenemos todos y que vamos del síntoma a la historia y no de la historia al síntoma. No todas las infertilidades tienen que ver con la escasez. Por eso siempre les damos ejemplos, y acá Adonis también nos está diciendo que acabo de sacar de ahí, ¿no? Justo, que como el azúcar representa a mamá, la grasa es papá, entonces, y la grasa representa un montón de cosas. Y el azúcar también representa a las dos cosas. El azúcar representa la dulzura de mamá, pero la energía de papá. Y la grasa lo mismo, la grasa es energía porque nos da calor, porque nos da protección, porque también la grasa está relacionada con los líquidos, con el lípido, con el dinero, así que hay mucho para mirar ahí. ¿Sí? Gracias a vos. Sí. La grasa tiene un simbolismo de padre cuando podemos decir que está ligada a la postura mía ante la vida y ante la defensa del territorio. Me hago grandote, me hago corpulento para defender mi territorio masculino. También tiene algo de simbolismo en la retención del líquido. Como un escudo de protección. Claro, como un escudo de protección, absolutamente. Y también con eso de la retención del líquido, la necesidad de retener el líquido, porque el líquido en una parte representa el dinero y el dinero tiene un rol masculino. Pero siempre es como muy sutil, es no tan claro como las otras cosas que fuimos citando hoy. Y el jabón se hace con grasa, entonces por lo tanto también vamos a mirar a la grasa como de querer limpiar algo, ¿sí? Exactamente. Pero bueno, otra vez volvemos a lo mismo. Tenemos un programa entero para hacer de sobrepeso. Sobrepeso tenemos para hacer varios programas. Y de hecho nos quedó un programa inconcluso que habíamos hecho con Magalí González. Me acuerdo que empezamos a hablar de sobrepeso y dijimos, bueno, ya lo vamos a continuar, y en cualquier momento seguimos con sobrepeso. Bueno, chicos, se nos fue el programa, divino. Gracias todos. Por tantas palabras, por tanto saludo, por tanto afecto, por tanto amor. Tanto reconocimiento, los abrazos que recibimos y la cantidad de gente que nos vino a saludar, que me dicen, ustedes no saben quién soy yo, pero yo los veo, los conozco, los quiero, los sigo toda la semana. Gracias por estar ahí, son unos divinos, hermoso todo lo que vivimos, todo lo que recibimos. Es un ida y vuelta constante. No tenemos más que
palabras de agradecimiento para ustedes. Nos sentimos honrados por su compañía y bueno, nada más que gracias. Y como le decimos siempre, A seguir sanando juntos. Y nos vemos el próximo miércoles acá a las 19 horas. Que tengan un lindo resto de semana. Gracias.